En el video anterior, nosotros aprendimos que las expresiones lambda son una forma de expresar implementaciones de interfaces funcionales. La interfaz funcional entonces es un contrato que establece cuál es la firma del método que va a regir la construcción de la expresión lambda. Una expresión lambda entonces es la combinación de parámetros y comportamiento más la flecha que los separa y tienen ciertas reglas. Primero, si una expresión lambda solo tiene un argumento, yo puedo expresarlo sin paréntesis, solo en el caso que solo tenga un argumento, y puedo incluso omitir el tipo de dato si yo no lo quiero colocar. Segundo, si solo tiene una línea, puedo omitir los corchetes típicos de una función porque ya sé o ya se asume que esa es un return desde una expresión. ¿Por qué son importantes las expresiones lambda? Java como lenguaje de programación soporta programación funcional con bibliotecas. ¿Por qué bibliotecas? Porque su paradigma funcional no es orientada a objetos, no es funcional, es orientada a objetos. La solución que tuvieron los diseñadores del lenguaje es entonces de crear este esquema de interfaces funcionales con implementaciones de expresiones lambda y ofrecen más de 40 interfaces funcionales desde Java 8 y han ido creciendo. Raramente ustedes van a crear interfaces funcionales nuevas porque la mayoría ya están creadas en el Java Developer Kit y esto posibilita entonces utilizar lo que se conoce como la Streams API. ¿Qué es la Streams API o por qué hemos estado discutiendo Streams API? Streams API es una API declarativa para procesar conjuntos de datos. La idea es que en lugar de utilizar algoritmos, utilizando las funciones de Streams API y proporcionando los comportamientos finales a través de expresiones lambda, yo sea capaz de programar declarativamente. Por ejemplo, en este ejemplo de código, yo tengo una lista de Jedi donde contiene a Obi-Wan, Anakin y Yoda. Y para los que vieron Star Wars, saben que Anakin no es un Jedi, se convirtió en Sith y evoluciona a Darth Vader. ¿En dónde entra entonces la programación funcional? Cuando yo no ejecuto el algoritmo, sino digo que a partir del array Jedi yo declaro una intención y mi intención es que para cada uno de ellos se ejecute un print ln. Simple, y lo vamos a probar para que lo vean en funcionamiento. Voy a crear entonces, aprovechar el main, ya no voy a hacer something functional, sino que voy a crear una lista de Jedis a partir de algunos eslabones. Entonces tenemos a Yoda, Windu, que sería Samuel L. Jackson, Anakin, Luke y Rey Skywalker. Ok, en programación orientada a objetos clásica, yo utilizaría un for each en el cual tengo un Jedi a partir de un listado y solo después puedo implementar el comportamiento system.out.println Jedi. Y esta es la versión corta. Podría ser una versión larga donde tengo int i igual a 0 mientras i sea menor a jedis.size y más y una vez tengo el índice, entonces jedis.get el i, obtengo un Jedi individual y imprimo el Jedi. Okay, esta es la versión larga que el for each hace de forma abreviada. Lo recorrí con un ciclo. Esto es programación orientada a objetos 1, no es nada nuevo, en donde entra lo funcional. Yo podría tomar la estructura sabiendo que soporta programación funcional y el método for each recibe un consumer.
¿Qué es un consumer? Una interfaz funcional que ejecuta el método accept. Básicamente es un método que no retorna nada y lo que sea que venga acá con un tipo de dato genérico lo va a ejecutar. Por ejemplo, podría ser que mi consumer sea un parámetro a partir de un método accept, fuera system.out.println el parámetro. Entonces estoy reemplazando el código fuente. Me falta un paréntesis, lo siento. Ejecutar. Y noten que obtengo exactamente el mismo comportamiento. Se imprime Yoda, Windu, Anakin, Luke y Rey Skywalker. Ahora bien, esta implementación, que es compatible con for each, también que for each recibe un consumer. Noten que accept recibe cualquier tipo de dato y retorna void. Igual que system.out.println. En system.out.println yo recibo cualquier dato y retorno void. Entonces, en lugar de hacer la programación larga, podría haber únicamente hecho referencia a la función y ejecuto. Listo. Utilizando una función high order, que en este caso es for each, que recibe una implementación de interfaz funcional, que en este caso es consumer, yo aproveché código existente y de forma declarativa invoqué un for each. Ahora bien, este solo es el inicio. En el caso de Streams API, utilizando la referencia, yo estoy programando ya de forma funcional. ¿En qué momento se convierte en composición de funciones? Cuando una función for each aprovecha el resultado de otra función println, y esto lo puedo ir haciendo secuencialmente componiendo las funciones. Pero lo más importante es entonces Streams API. Streams API es una serie de interfaces funcionales predefinidas. Nuevamente van a encontrar todas en la literatura de Java. Este libro es el que yo les recomiendo. Pero Streams API tiene algunas interfaces funcionales que se consideran estándares de facto. Por ejemplo, los predicados. Un predicado es una interfaz funcional que recibe cualquier tipo de dato y retorna si es verdadero o falso. Acá, por ejemplo, el predicado es que vamos a tener una función denominada DartRemover que va a dar positivo cada vez que Anakin tenga como resultado true, y lo vamos a ejecutar dentro de IntelliJ con una ligera variante. Entonces, si ustedes vieron Star Wars, ustedes saben que hay miembros de la familia Skywalker. Tenemos a Anakin, tenemos a Leia, que es la hermana de Luke, que es el otro hijo de Anakin, y por azares del destino, con algo de mal gusto, decidieron que Rey, que no tenía nada que ver con la familia, se volviera Skywalker. Y eso lo podemos arreglar programando con Java. Entonces tenemos un predicado que va a trabajar sobre el tipo de dato string, y el predicado no es más que recibir un argumento S y decidir si es positivo o negativo. A mi predicado le vamos a denominar is a Jedi. Ahora bien, si lo que yo recibo es igual a Rey, ella no es una Skywalker auténtica. Entonces retorno que no. Si es igual a Rey, no. En todos los casos contrarios, sí, compuse el predicado. Ahora bien, esto me lo puedo ahorrar porque ya la función me da el tipo de dato. Por lo tanto, puedo ahorrar los paréntesis, y como solo hay una línea de código, entonces puedo conservar la expresión lambda. ¿Es una Jedi? No, en el caso que sea Rey. Y este predicado, entonces lo podemos utilizar, por ejemplo, en un filter. ¿Cuál es el filter o la condición? Remove it, perdón. Que va a borrar todos si se cumple el predicado. Is not a Jedi, sería la condición. Y hago una reasignación.
no, esto ya lo quita directamente. Entonces podríamos hacer un system.out.println el listado completo. Nuevamente, expresión lambda que envío directo a una función high-order, e incluso me puedo ahorrar la declaración de un identificador y decirle quitar siempre y cuando no sean igual a Rey Skywalker. Entonces fui reduciendo mi código, lo voy haciendo más elegante. Incluso podríamos aprovechar la inferencia. Immutable, un segundito. La estructura no la está soportando porque es inmutable, entonces array list vamos a ver, arrays as list. Puse el constructor equivocado, pero la idea es que creo una lista, remuevo si es rey y ejecuto el println. Ok, un segundo. Acá el problema que estoy teniendo es que arrays as list es inmutable. Pues tendría que haber usado el camino largo. Por ejemplo, new array list. Luego hubiera sido jedis.add. Vamos a agregar solo 2, 3. Anakin. Jedis.add. Esto lo vamos a arreglar después. Rey. Y jedis.add. Leia. Es una lista en el sentido tradicional mutable. Le quita todas las que suben, las que cumplen con el predicado. Y si es igual a Rey, lo debería de quitar. Y únicamente quedar Anakin y Leia. Entonces noten que nunca escribí un array. Nunca escribí un ciclo for. Y a través de un predicado que envíe directamente a la función high-order, yo sé que va a quitar todos aquellos que sean compatibles o iguales a Rey. Ahora bien, el método removeIf tiene la particularidad que solo trabaja con listas mutables, o sea que puedo modificar sin generar una nueva instancia. Y eso todavía es un problema en programación funcional, por eso es que el compilador me advertía que estoy haciendo una operación ilegal. Vamos a arreglarlo. La forma de arreglar esto sería entonces utilizar Streams API completo. Streams API ahora sí es la implementación del comportamiento MapReduce, que en otros lenguajes de programación se conoce también como monads, o sea, una serie de pasos y funciones anidadas. ¿Cómo trabaja esto? A partir de un conjunto de datos, entiéndanse una lista fija como la que estoy utilizando o una lista continua de datos, por ejemplo un streaming de datos desde internet, yo lo puedo seccionar o trabajar todo en un conjunto. La idea es que cada uno de estos eslabones entran a una función que producen una salida que entra a otra función que producen una salida para una operación terminal. Cada una de estas operaciones es una función map y la operación terminal es entonces una operación reduce. ¿Cuál es la particularidad? Van trabajando sobre estructuras inmutables. Entonces Streams API es la implementación del concepto MapReduce directamente en el código de Java 11. Ahora bien, habiendo explicado esto, entonces voy a regresar a mi código y regresar a la versión anterior donde ya tenía una lista inmutable. Ok, tengo un array, una lista desde un conjunto de elementos y la vamos a procesar con Streams API. ¿Cómo se utiliza en Java? Podríamos empezar con Jedis. Y como voy a utilizar el concepto de MapReduce, utilizar entonces el stream. Esto representa un flujo de datos finito o infinito. Sobre el stream, entonces yo voy a aplicar un filtro
remover a todos aquellos que cumplan con un predicado. Entonces yo voy a quitar ahora sí a todos aquellos que sean igual a array. Originalmente lo tenía negado, no me fijé bien. Y esto constituye una operación map. Podría ser que utilice una función map direct que tome al Jedi J y lo que haga es que los convierta a todos a uppercase, que los pase a todos a mayúsculas y luego entonces aplico la operación reduce, map y reduce. Ahora, ¿cómo sería un reduce? Por ejemplo, un collectors.toList, y el resultado de esta operación lo vuelvo a asignar al mismo, vamos a ver si me permite. No, necesito var filtered jedis, que son los jedis ya filtrados, y imprimimos la nueva versión. ¿En qué momento entró la inmutabilidad? Yo nunca cambié la lista original. Si se me permitiera cambiar la lista original, esto ya no lo podría trabajar en paralelo. A partir de un stream de datos del objeto original, se fueron pasando diversos filtros o diversas operaciones map. En el primero descarto a todos aquellos que son igual a array, y en el segundo subo todos a mayúsculas, y por último los vuelvo a recolectar en una lista en la operación reduce, y por último imprimo a los jedis filtrados y veamos si en esta ocasión funciona. Entonces cambio el filtro, que esta era mi intención original, y van a pasar el filtro todos aquellos que no sean Rey. Entonces pasaron Anakin, Leia y Luke, los legítimos Skywalker. ¿Quién se descartó? Rey, porque en la última película se inventaron que era Skywalker, pero no es cierto. ¿Qué aprendimos acá? Tenemos entonces que podemos crear streams de datos, ya sea que los creemos manualmente como en este caso, o podemos aprovechar los constructores y los convenience factory methods de Java 11 como estoy haciendo en este momento. Posteriormente, a partir de las listas de datos, que la mayoría son compatibles con interfaces funcionales, de hecho todo el Collections Framework ya es compatible con interfaces funcionales, obtengo un stream y del stream inicio a utilizar operaciones map y recolecto mis resultados con una operación reduce. ¿Qué es interesante? Todo esto es código declarativo. No tengo idea cómo se efectuó el map. No tengo idea cómo se filtraron todos. No sé si hubo un for, un while, un do while. Al final del día no me interesa. Tampoco sé cómo se ensambló la segunda lista. Vieron cómo se hacía manualmente, pero con programación funcional yo ya solo declaro mi intención. Porque esto es importante. Una vez que yo entiendo el modelo de procesamiento MapReduce, en el cual se obtiene el stream, eventualmente hay operaciones intermedias. Acá, por ejemplo, es un predicado largo. Puedo cambiar la operación reduce. Por ejemplo, en lugar de recolectar todos los que pasaron el filtro, podría solo encontrar el primero. Y podemos denominarle the Jedi, el único Jedi, el cual se me reduce hacia un tipo de dato optional. Entonces yo digo djday.get el primer objeto que venga aquí, que ustedes ya saben que es Anakin en mayúsculas. Cambié la operación reduce, y así como cambio la operación reduce, puedo intersectar más operaciones dentro de cada una de las operaciones map. Porque esto es importante. Por ejemplo, una de las operaciones clásicas es pick, y les voy a mostrar su funcionalidad. Pick tiene como objetivo tener un paso intermedio de auditoría. Entonces puedo intersectar picks después del filter, antes del filter e incluso después de la operación map. Entonces el stream original se debería imprimir, posteriormente ejecuto el filtro, acá ya no debería tener array, posteriormente ejecuto el map y aquí deberían salir todos en mayúscula, y por último me quedo solo con el primero.
Y para diferenciar diría resultado, el primero de la Streams API. Veamos cómo funciona. Entonces, noten que se analizó cuál iba a ser el resultado. Pick procesó primero Anakin con mayúsculas porque solo se iba a reducir a un único eslabón. Lo voy a regresar a la versión anterior para que sea más gráfica. Collectors to lists. Entonces tengo the Jedis, los que sea que vengan aquí. Bueno. Entonces noten, arranco, pasa Anakin en el primer pick. Boom. Se filtra, cumple con el filtro, pasa por el segundo pick. Pasa luego por el map, el cual lo convierte a mayúsculas y sale en mayúsculas. Como el colector es una lista, entonces se consume el siguiente eslabón. Leia arranca como parte del stream, se filtra y si cumple, se filtra entonces por el map y se convierte en mayúsculas y continúa al siguiente eslabón. Sale el look del stream, se imprime la primera vez. Luego de esto se filtra y cumple con el criterio, entonces se vuelve a imprimir. Luego se ejecuta un map que lo convierte a uppercase y por último se imprime en mayúsculas y se agrega a la colección. ¿Qué pasó con Rey? Rey sale del stream, se procesa en el primer pick, pero no pasó el primer filtro. Ya no pasa el resto de etapas, ya fue descartada durante el procesamiento del stream. Si lo vemos en perspectiva, la combinación de operaciones map y operaciones reduce hace que yo pueda utilizar de forma elegante el procesamiento de datos. Y lo más importante es que ya no necesito construir código imperativo para trabajar sobre mi código en Java y sobre todo el procesamiento de los datos. Este ejemplo lo van a encontrar en mi GitHub en la siguiente dirección. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo final de cómo haría código serial y paralelo utilizando Streams API en el siguiente video.